Bueno, pues supone una alegría y un orgullo, una preocupación también, porque a mayor reconocimiento, mayor exigencia, ¿no? Y entonces piensas siempre, bueno, y ahora cuando escriba el próximo libro, pues ¿qué van a pensar? Porque ahora estoy más obligado a ser premio de las letras aragonesas, pues se me va a pasar cuenta, ¿no? ¿Cómo se me va a pasar cuenta? Se va a comparar y decir, bueno, este señor que ha hecho para ganar este premio, o no era para tanto, o lo que sea, ¿no? Y entonces, pues sí, es estupendo recibir premios y galardones, pero al mismo tiempo pues es mayor responsabilidad. A mí lo que me gusta es inventar historias en lugares conocidos o desconocidos o inventados a su vez. Que luego se haga una película con esas historias o que se edite un libro, pues en el fondo casi diría que me da igual, ¿eh? Porque el proceso que a mí por lo menos me excita o me compensa es el de la invención. Es decir, bueno, pues esto ocurriría en tal sitio y en tal época, y los personajes principales serían fulanito y menganita, y el protagonista, si lo hay, pues sería así o asá, ¿no? Y pasarían estas cosas que son propias de este tipo de gente, o al contrario, que son excepcionales y por eso se cuentan. Eso es lo que a mí me gusta, o sea, el proceso de invención, tanto a la hora de escribir un guión, que luego el día de mañana será una película, como a la hora de escribir un cuento, un relato, pues lo que me gusta es eso, es imaginar y bueno, pues, hacer cálculos y pensar que es mejor así o asá, o que es mejor que el chico conozca a la chica antes que la chica al chico, o viceversa. Fundamentalmente es que una historia de cine tiene que entrar por los ojos. Dentro puede haber, evidentemente, diálogos y personajes inventados y situaciones inventadas, etcétera, que eso es lo que le une a la literatura. Pero tiene que entrar por los ojos y hay que hablar hay que describir muchas cosas para los ojos. En cambio, en la literatura, pues la literatura siempre guarda un eco todavía de narración, más bien de oídos que escuchan el relato de alguien, ¿no? Y entonces, pues, depende del buen narrador, del buen cuentista, diríamos, que un relato pues sea interesante o apasionante incluso, etcétera. Pero claro, a la hora de hacer una película eso tiene que tener una equivalencia en imágenes. Y entonces cuando haces un guión no solamente inventas una historia y unos personajes y un tema, por supuesto, sino también tienes que inventar unas imágenes, porque el guión realmente es una película que no ha visto nadie más que el guionista, pero el guionista se supone que la ha visto y lo que hace al escribir el guión es contar esa película que solo él ha visto.